Pues muy buenos días les damos hoy desde esta Plaza Vasco de Quiroga, de aquí de Pátzcuaro, Michoacán, México, bendiciéndolos en el nombre de Jesús y bendiciéndolos a todos aquellos que nos siguen por este medio de las redes sociales, por este medio de TV del Lago y por este canal México en línea 7.2 de Pátzcuaro, Michoacán, México. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y los saludamos deseando que estemos bien todos en este día y que la gracia de Dios nos acompañe por siempre en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, y ponemos este tiempo en las manos del Señor para que nos bendiga, nos guarde y nos libre de cualquier cosa mala, de obras del enemigo, y bendecimos este lugar. Y lo ponemos este tiempo en las manos del Señor, pidiéndole que nos libre, que nos guarde de todo mal, de toda obra y propósito malo, contrario a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y les damos gracias a Dios por estar este nuevo día en esta Plaza Vasco de Quiroga, en su programa Ministerio de Adoración al Señor. Y pues para empezar vamos a entonarle unos cantos a nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, para adorar al Señor nuestro Dios. Y dice esta canción: bendito mi Dios, tú sabes que te amo, con amor muy grande en mi corazón. Hoy soy muy dichoso porque te conozco. Bendito el momento al venir a mí. Le diste a mi vida toda la esperanza de una vida nueva llena de tu amor. Alegría y gozo es por tu presencia en mi corazón, porque allí estás tú. Eres en mi vida una bendición que no merecía por ser pecador. Tú me perdonaste, lavaste mi vida, pues andaba lejos de ti, mi Jesús. Es para mí un gozo saber que me amas, para mí servirte es un gran honor. Es lo más hermoso que pudo pasarme, haber conocido de ti, mi Señor. Gracias, Jesucristo, por darme la vida para conocerte y saber de ti. Hoy que ya te sirvo como tú querías, es lo más hermoso, bendito Jesús. Nunca pagaré todo el bien que me has hecho, solo con mi vida yo te pagaré. Nunca pagaré todo el bien que me has hecho, solo con mi vida yo te pagaré. Es para mí un gozo saber que me amas, para mí servirte es un gran honor. Es lo más hermoso que pudo pasarme, haber conocido de ti, mi Señor. Haber conocido de ti, mi Señor. Gloria al Señor. Pues hoy saludamos a todos los que nos siguen por este medio, por esta señal de TV del Lago, saludando a mis amigos que nos ven desde México, de aquí de Pátzcuaro, y hasta donde llegue esta señal. Los bendecimos en el nombre de Jesús y le damos las gracias pues por seguirnos por este medio, y los bendecimos y deseamos para ustedes todo lo mejor, para todos aquellos que nos ven por este medio. Pues vamos a cantarle otra canción como adoración a nuestro Señor. Cuando llegaste a mi alma, Jesús, todo cambiaste en mi vida, y el más alegre fue mi corazón al sentir de tu presencia. Solo mi carne no fue tan feliz al presentir su quebranto, porque sabía que se iba a humillar ante tu santa palabra. Solo mi espíritu clama ante ti y mi carne clama al mundo. Ahora mi lucha ya es mucho peor, pues lucho conmigo mismo para vencerme yo mismo, Señor, de esto que traigo adentro. Antes todo lo que había en mí
no me causaba molestias. Y ahora todo ese orgullo, Señor, son unos grandes rivales. Nunca pensé que tu Santo Jesús me enfrentarías a mí mismo. A veces siento que no puedo más, pues son muchos mis rivales. Por mencionarles algunos nomás, les diré que es mi orgullo, mucho egoísmo y falta de amor, y también tanta ignorancia. Solo te pido que luches por mí y que venzas mis gigantes, porque yo solo no podré luchar, pues es dura mi batalla. Yo ya no puedo volverme atrás, pues vencería mi carne. Quiero ser digno de estar junto a ti y hacer morir a mi orgullo. Sé que me va a doler, oh Señor, pero tú así lo quisiste. Solo te pido me ayudes, Señor, y venceré en tu nombre. Solo te pido me ayudes, Señor, y venceré en tu nombre. Gloria al Señor. Pues son duras nuestras batallas. Son duras nuestras batallas en esta vida y en los caminos del Señor. Pues hasta cierto punto, pues sí es difícil caminar en los caminos del Señor. Y no porque los caminos del Señor sean malos, sino porque muchas veces caminamos en los caminos del mundo, en los caminos del ser humano, y como seres humanos nos ponemos el pie para caer, ponemos mucha piedra de tropiezo, ponemos mucho egoísmo, mucho juicio, y todo eso es algo que nos impide caminar en los caminos del Señor. Muchas veces, como cristianos, en lugar de aplaudir eso, de abrazarnos como cristianos, como hermanos en Jesucristo, muchas veces somos los primeros que no nos queremos ni ver. ¿Por qué? Por ese egoísmo. Y muchas veces todo eso nos trae confrontación, nos trae distanciamientos, nos traen mucha empatía por nosotros mismos como hermanos en Cristo. Y eso ocasiona que en nosotros se vaya formando una religiosidad humana. Ahora sí que no impuesta por nadie, sino impuesta por nosotros mismos en nuestra manera de pensar y de ver las cosas buenas de Dios. Y hoy vamos a retomar un poquito el tema de hace 8 días, de los dones y talentos. ¿Por qué nosotros siempre tendemos a formar una división entre nosotros mismos? Pues para que más o menos se dé una idea, es que cada persona piensa de manera diferente en las cosas de Dios. Entonces eso es lo que nos impide muchas veces a nosotros abrazarnos como hermanos en Cristo. Porque uno piensa en Dios de una forma, otro piensa en Dios de otra forma. ¿Y por qué? Porque está siguiendo una corriente religiosa, impuesta por el mundo y no impuesta por Dios. Cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, como lo dice en su santa y bendita palabra en la Biblia, nosotros estamos abiertos a toda clase de pensamiento, a toda clase de obra y a toda clase de persona. Y no los rechazamos, sino al contrario, queremos que vengan a nosotros, queremos que vengan a Cristo. ¿Para qué? Pues para que lo conozcan
y haya esa libertad de poder abrazarnos unos con los otros. Pero cuando se forma esa religiosidad en el hombre, nosotros nos empezamos a separar, a dividir y a cuestionar y a criticar y a levantar juicio contra nosotros mismos, contra el propio cristiano. Así es que si no tomamos las cosas de Dios como son, nunca nos vamos a poder amar como seres humanos, ni como individuos, ni como personas, sino que siempre vamos a estar viendo lo malo solamente y nunca lo vamos a poder ver lo bueno, porque ese pecado nos ciega, pues, nos ciega a ver las cosas buenas de Dios, a ver todos esos talentos y dones que Dios ha puesto en el ser humano. Entonces es cuando empezamos nosotros, pues, a dejarnos llevar por nuestro yo, por nuestros pensamientos, por nuestras formas de ver las cosas. Y nunca nos ponemos a ver lo que Dios quiere realmente. Fíjense, nosotros, los cristianos, bueno, se puede decir que muchas veces hasta entre comillas podemos decir eso. Entre cristianos, según aparentemente decimos, y lo decimos con mucha seguridad, que nosotros en Cristo somos personas muy espirituales. Pero pues es una mentira que nos pone Satanás en nuestro corazón al decir, el cristiano es un ser muy espiritual. Pues porque habla la palabra de Dios que es espíritu. Pero en nuestra carne muchas veces no somos nada de eso, y mucho menos espirituales. ¿Por qué? Porque siempre andamos juzgando, siempre andamos criticando, siempre andamos levantando juicios, siempre andamos murmurando, siempre andamos viendo a ver qué hace aquel, qué no hace. Siempre andamos en una forma carnal, en confrontación, en disensión y en contiendas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos decimos espirituales, pero de espirituales no tenemos nada. Más que como seres carnales y humanos, nos dejamos de llevar por una religiosidad en nosotros mismos. Entonces, si de veras creemos y pensamos que somos espirituales, no debemos de juzgar el pecado, no debemos de criticar, no debemos de hacer juicio. ¿Por qué? Porque el pecado en sí es un defecto espiritual. No es natural, es un defecto espiritual. Y como tal debemos de combatirlo de una forma espiritual también. No enfrentándonos los unos con los otros, porque no es con espada ni con ejército, ni estamos luchando contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces de esa forma se tiene que conducir el cristiano, aquel que conoce de la palabra de Dios, en una forma espiritual, no en una forma carnal, como para andar enfrentándonos con la gente, o andarles diciendo, o andarlos criticando, o andarlos juzgando, y andar dividiéndonos. Entonces eso es lo que no quiere Jesucristo. Pero el ser humano en la actualidad, y principalmente los que nos decimos cristianos, todo lo queremos resolver en nuestras fuerzas humanas, haciendo juicio, criticando, juzgando, criticando, y muchas veces hasta confrontándonos. Y no es la manera correcta, porque el pecado no se combate así. El pecado se combate con buenos ejemplos y sobre todo con amor a nuestro semejante. ¿Y hoy qué hace el mundo? Pues hace todo lo contrario. Y pues estamos en tiempos que hasta cierto punto pues es fácil de entender, pues, pero necesitamos pues que esa palabra de Dios resplandezca en nuestro corazón, que ese Espíritu Santo haga resplandecer nuestra mente, nuestro corazón,
para poder entender la palabra de Dios. Y pues hay que tener muy claro lo que es pecado y ser equilibrado para no condenar al mundo por las decisiones de los demás, sino todo con amor. Porque todo el ser humano tiene un propósito en nuestra vida. A todo ser humano Dios le puso un don y un talento para darlo a nuestros semejantes. Y hoy pues muy a menudo se ve todo como malo y pecaminoso, incluso en las cosas buenas y positivas que hacen las personas no religiosas. Todo para el religioso, para el cristiano, entre comillas, todo lo que hace el mundo es malo. Y supuestamente todo lo que hace el cristiano es bueno. Cuando el cristiano es a veces el que hace cosas peores. Y una cosa peor, me refiero al juicio, a la crítica, a la confrontación, al chisme, a todas esas cosas que hace el cristiano contra sus semejantes y muchas veces contra sí mismo. Entonces, es importante recordar que no todo lo que hace una persona no religiosa es malo o pecaminoso. Todos tenemos dones y talentos únicos que debemos reconocer y apreciar sin importar nuestras creencias o afiliaciones religiosas. Por eso es que como hermanos en Cristo pues no nos vemos, porque cada uno se afilia a una iglesia y ya cree que es el mejor. Si la palabra de Cristo no se encierra en un solo lugar, la palabra de Cristo debe estar en nuestro corazón para estar abiertos a todos. No nada más para yo hablarle a los de mi iglesia o a los que yo considero que son cristianos o que piensan igual que yo. Si como cristianos también necesitamos de todos para vivir en este mundo. Aunque no sean cristianos, aunque no sean creyentes, aunque sean las peores personas, necesitamos de ellos para vivir. Por eso Dios los puso. No los puso nada más por ponerlos. Dios los puso por algo, con un propósito. Pero ¿cómo lo ve pues el religioso cristiano? Por ejemplo, yo me salgo de mi iglesia por cualquier situación personal o como lo quieran llamar. Ya por ahí me encuentran y me dicen, ya te volviste al mundo. Ya con eso creen que yo ya ando en pecado, que ya ando haciendo cosas malas. Porque esa es la mentalidad del ser humano, del cristiano, que todos quieren que estén todos allí en bola para solamente así pensar que estamos en Cristo. Cuando en Cristo se puede ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, yo aquí. Entonces, eso es lo que a veces nos falta entender. De que a veces, pues, los religiosos todo ven mal. Y a menudo, pues, ven todo a través de una lente de juicio, olvidando que hay mucho bien y belleza en las personas y acciones que no necesariamente se ajustan a nuestras creencias. Debemos aprender y apreciar y reconocer los dones y talentos sin importar su fe o falta de ella. También hoy se ha dejado de lado la mentalidad de todo y nada y reconocer que en la vida hay grises y en la vida no todo es blanco o negro, bueno o malo. Debemos aprender a ver el bien en las personas y acciones, incluso si no se ajustan a nuestras creencias religiosas. Entonces todo esto es lo que nos lleva pues a una confrontación, cuando no entendemos la voluntad de Dios.
sino más bien queremos hacer nuestra voluntad. Ahora sí. Y nosotros debemos ser guiados por la voluntad de Dios, no por nuestra propia voluntad. Todas las personas que nos ven por este medio que creen en Dios, tienen una fe en Dios, y todos aportan una cosa buena para el mundo, para nosotros. Yo como persona necesito de toda clase de personas. ¿Por qué? Porque Dios las ha puesto para algo. Como comentábamos el otro día, necesitamos de las personas que barren, que hacen este jardín. Necesito del que hace una ropa, un calzado. Todo necesitamos de todos. De aquellos que son científicos, de aquellos que son ingenieros, arquitectos, que hacen edificios, que hacen carreteras, que hacen clínicas, hospitales. ¿Para qué? Pues para que nos atendamos. Todos aportamos algo bueno. Pero desafortunadamente la persona religiosa todo critica, todo ve mal y todo levanta juicio. Porque si a esas fuéramos, empezaríamos por nuestra familia, por nuestros hijos, que aportan algo bueno, pero pues debería ser que primeramente contra ellos también levantáramos juicios, pero no, allí sí no levantamos juicio, ni crítica, ni murmuración, ni nada, porque es nuestra familia. Y allí, ¿por qué no? Así como levantamos juicio con los demás, con el mundo entero, pues así deberíamos de empezar con nuestra propia casa. Pero voy que allí sí no. Porque hasta eso que somos medios inteligentes, entre comillas, que nomás vemos el defecto ajeno, pero no vemos el propio. Entonces yo para poder hacer un juicio, necesito hacer un juicio equilibrado, un juicio que me edifique, no que me destruya. Y sobre todo, luchar con ese pecado, no con la persona, no con la fuerza humana, sino luchar con ese pecado en una forma espiritual, en oración, en ayuno, en ponerlos en manos de Dios para que Dios los bendiga, los sane y les transforme ese corazón. Pero nosotros como seres humanos lo queremos hacer en nuestras fuerzas. ¿Y cómo es cómo lo hacemos más fácilmente? Criticándolo, enjuiciándolo, condenándolo. Eso no es correcto, porque Jesucristo no lo hizo así. Jesucristo demostró tanto su amor por aquel mundo pecador que hasta su vida dio. Y nosotros, ¿cuándo hacemos eso? ¿Cuándo damos algo por aquel pecador? ¿Cuándo lo abrazamos? ¿Cuándo le damos una palmada? ¿O cuándo le damos una palabra de fe o de aliento o de esperanza? ¿Cuándo? Si no, nada más lo criticamos y lo juzgamos. Entonces, para que vean, no todo aquel, como dice Jesucristo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que se dice cristiano es cristiano. Porque hablar la palabra es fácil, pero muchas veces en los hechos es donde se demuestra que verdaderamente somos cristianos cuando no andamos enjuiciando, cuando no andamos criticando, cuando no andamos viendo nomás lo puro malo en las personas. Toda persona como ser humano, Dios le puso algo bueno, que son sus talentos y sus dones. Y eso no es del hombre, es de Dios. Entonces, cuando el hombre empieza a juzgar a aquella persona, ¿qué está haciendo? Juzgando la obra de Dios, juzgando lo que Dios puso en aquella persona. Así es que la pelea no es con el hombre, es con el pecado. Y en una forma espiritual, no en una forma humana.
Por eso es necesario entender esta palabra. Y no es una palabra que diga yo, que es una palabra impositiva, Es una palabra que debemos de tomarla con toda libertad. Jesucristo nos dijo, vayan y hagan discípulos, y todo aquel que crea será salvo. O sea, aquí se trata de todo aquel que crea, no es a fuerzas. Todo aquel que cree va a andar por el camino correcto en Cristo, pero el que no cree va a andar por sus propios medios, nomás enjuiciando, criticando, juzgando al mundo. En otro texto dice Jesucristo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El que quiera seguir a Cristo lo va a seguir. Eso no nos corresponde a nosotros hacerlo a fuerzas, que lo haga. Yo quién soy para que me obedezca a mí. Yo quién soy para que haga las cosas porque yo se las estoy mandando. Aquí al único que le tiene que obedecer es a la palabra y al Espíritu y a Dios por medio de la palabra. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Qué fácil es entender a veces la palabra, pero qué difícil es a veces aplicarla en la vida o a nuestra vida. Es necesario entender que aquí Dios no vino a dar la vida nada más por uno, vino a darla por todos. Vamos a leerle en el libro de Romanos. Romanos 10:12. La palabra bendita dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Aquí ese texto nos está diciendo que no hay diferencia entre judío ni griego. ¿Qué quiere decir esto? Un judío era el pueblo o es el pueblo elegido de Dios. Es al que Jesucristo vino, a su pueblo elegido, a todos los judíos. Pero también dice que no hay diferencia entre el judío y el griego. ¿El griego qué significa? Es toda aquella persona que pues dice no querer conocer de Dios. Es toda aquella persona que se puede decir que es religiosa. Es toda aquella persona que se puede decir que es inconversa. Es toda aquella persona que se puede decir que es atea. Todo eso son los griegos. Pero Jesucristo no hace diferencia entre judío y griego. A Dios le dio, tanto a judío como a griego, le dio lo mismo. Le dio talentos y dones para darlos al mundo. Dios no hace diferencia entre persona y persona. Aquí Dios no hace diferencia conmigo, ni hace diferencia con el otro. Dios es Dios de todos y Dios para todos. Y Dios derrama su gracia y misericordia sobre buenos y malos. Dios hace salir el sol para buenos y malos. Dios le da la vida a los buenos y malos. Entonces, ¿por qué nosotros siempre queremos hacer diferencia entre persona y persona? Cuando aquella persona no hace lo que yo quiero, no piensa como yo quiero, no habla como yo quiero, ¿qué hago yo? Luego la critico, luego la juzgo, luego estoy contra ella. ¿Por qué? Si ni Dios lo hace, ¿por qué lo estoy haciendo yo? Porque desconozco totalmente la palabra de Dios, porque me dejo guiar por mi carne, por mi humanidad humana, y nunca me dejo guiar por el Espíritu, que es el que me va a llevar a toda verdad. Y así anda el mundo, dejándose guiar por la carne, por su yo, antes que por la palabra de Dios. Para que vean cómo estamos, cómo está el mundo. En primera de Timoteo
2:4 nos dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Que todos los hombres, Dios no está haciendo una distinción entre, Dios quiere que los cristianos sean salvos, Dios quiere que todos los que predican la palabra sean salvos, Dios quiere que todos los que andan por ahí evangelizando sean salvos. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean, o sea, todo el mundo. Todas las personas del mundo, que todas lleguen al arrepentimiento y que sean salvas. Eso es lo que quiere Dios. Pero ¿qué quiere el hombre? Más bien, cuando empieza con la crítica y el juicio, lo que quiere es que se pierda más. En lugar de aconsejarlo, en lugar de orientarlo, en lugar de exhortarlo, en lugar de enseñarle, en lugar de amarlo, lo critica y lo enjuicia y lo condena. ¿Ustedes creen que esa persona quiere que él sea salvo? ¿Cuándo? Para que vean cómo está actuando el cristiano religioso de una manera muy natural, muy carnal. ¿Por qué? Porque el evangelio pues no le ha resplandecido en su corazón. No le ha llegado a ese espíritu que trae dentro, sino nada más le ha llegado a su pura carne. Entonces aquí Dios quiere que todo el hombre llegue al conocimiento de la verdad, que es su palabra, que no se deje llevar por religiones, que no se deje llevar por el hombre, que no se deje llevar por el egoísmo del mundo, sino que se deje llevar por la palabra para que sea libre. Entonces, pues es cuando nosotros nos damos cuenta que como cristianos, pues andamos un poco mal o mucho. ¿Por qué? Porque la religión no determina el valor de una persona. Debemos apreciar y reconocer los dones y talentos en los demás. Muchas personas lo hacen más que uno que habla de la palabra de Dios. Muchos hacen mejores obras que nosotros. Y sin andar predicando y sin andar muchas veces diciendo que es cristiano. ¿Cuántos científicos han hecho cosas buenas por la humanidad? Inventando medicinas, inventando esto y lo otro. ¿Cuántos artistas han hecho cosas buenas, componiendo música buena? Canciones que nos lleven a entender el amor. Canciones que nos hagan reflexionar. Esos líderes empresariales que hacen cosas buenas, porque haya trabajo en fábricas, en empresas. ¿Cuántos buenos políticos hacen buenas cosas? ¿Cuántos buenos comerciantes nos ayudan a tener alimentos, en tener esto y tener lo otro que necesitamos para vivir? ¿Cuántos ingenieros hacen obras maravillosas? Un automóvil, una carretera, un sanatorio, todo eso. ¿Para qué? Todos estamos aportando algo bueno al mundo, pero una persona religiosa cristiana no puede ver nada de eso. No puede ver nada de eso. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo ve? Porque así mismo anda su conciencia y su corazón todo sucio, que esa mugre no lo deja ver las cosas buenas. Todo cristiano debemos motivar a otros y no juzgar o condenar. La religión no es lo único que define a una persona. Todos tenemos valores y cualidades y una dignidad ante Dios. Y juzgar, como juzgamos al mundo, pues como dije, ¿por qué nomás juzgamos al mundo y no juzgamos a nuestro propio Dios?
a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, ¿por qué no? Pues deberíamos ser parejos en todo caso, ¿no? Pero no. Todos como obra de Dios daremos el fruto a nuestro tiempo. Todos. Tanto como personas y naturaleza. ¿Por qué? Porque todo es obra de Dios. Y todo tiene un sentido en la vida. A todo Dios le dio un propósito y un valor para compartir. A todo. A nosotros como personas, a muchos no les ha llegado su tiempo de dar ese fruto. Y les puedo dar un ejemplo. ¿Por qué es así? Cuando un arbolito, un fruto, no todo el año está dando fruto. Ese arbolito, ¿cuándo da fruto? Allá cada año. Cada año. No da fruto a los 2 meses, a los 3 meses, al medio año, no. A ese arbolito da su fruto a su tiempo. A su tiempo. Al año. Una semilla, cuando la plantamos, no da fruto luego, tiene que crecer. Tiene que crecer, madurar para poder dar ese fruto, tiene su tiempo. Y así es igualmente, igual que la naturaleza es el ser humano. Tiene el tiempo para dar su fruto que Dios quiere. ¿Yo cuánto tardé para dar mi fruto? 55 años. Viviendo en el mundo, haciendo de todo. A una edad adulta vine a dar mi fruto. Porque será mi tiempo, como para otros. Las cosas de Dios son maravillosas, son bonitas, pero hay que saberlas sentir, hay que saberlas valorar, saborear en nuestro corazón para poder discernir y poder entender la palabra de Dios, para poderla amar. Más que todo, amar la palabra de Dios. La palabra de Dios es bonita y nos trae mucha paz, mucha tranquilidad. Vamos a ver otro texto en San Juan. San Juan 17:15, miren lo que dice. Dice San Juan 17:15 nos dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjense lo que está diciendo esta palabra de Dios. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, Dios no nos quiere quitar de este mundo porque seamos pecadores. ¿Por qué? Porque sabemos que como pecadores el ser humano también tiene algo que aportar al mundo. Tiene que aportar algo a los demás, aunque sea pecador. Pero Dios está diciendo en su palabra: no ruego que los quites del mundo. Le está diciendo a su Padre Dios: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es lo que quiere Dios, guardarnos del mal, del pecado. Y un cristiano, entre comillas, ¿qué hace? En lugar de quitarlo del mal, librarlo del mal, del pecado, con un consejo, con amor, ¿qué hace? Lo critica y lo enjuicia y lo condena. Entonces sí quiere que se quite del mundo. El ser humano sí quiere que se desaparezca aquella persona que le cae mal, aquella persona que no puede ni ver. Ese sí está pidiendo que esta persona desaparezca de este mundo, cuando Dios está diciendo todo lo contrario.
Dios no quiere que aquella persona se pierda, que llegue al arrepentimiento, que conozca de Dios. ¿Por qué el ser humano actúa así? Que Él sí quiere que aquella persona desaparezca. ¿Por qué? Porque Dios no está contra el mundo. Dios lo único en contra de quien está es contra el pecado. Y Él quiere que vivamos bien en el mundo donde nos puso, y no quiere que nos aislemos del mundo, sino que sigamos siendo luz en la oscuridad. Lo que Dios quiere es que seamos guardianes de la fe, que seamos guardados del maligno y del influjo y sus obras malvadas. Y debemos permanecer en el mundo, pero no ser del mundo, no ser parte del pecado, pues. En Mateo 22 nos dice la palabra de Dios, 22:39, nos dice, y el segundo es semejante. O sea que aquí es cuando los discípulos le preguntan al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿realmente sí amamos a nuestro prójimo? ¿Sí lo amamos siendo cristianos? Y muchas veces, siendo cristianos, no amamos a nuestros semejantes. Imagínense, pues, si somos del mundo, ¿cómo vamos a amar a otro que anda en el mundo? Igual, de pecador. Entonces, si de veras nos consideramos cristianos, debemos de amar a nuestros semejantes, sin importar si tiene fe o cree en Dios. A mí eso no me debe de importar. A mí me debe de importar lo que está diciendo la palabra de Dios, que debo de amar a mi semejante. Y el cristiano es el primero que lo rechaza. El cristiano es el primero que lo maldice, que lo critica, que lo enjuicia. Imagínense, ¿qué se puede esperar de otra persona? Entonces, para que vean cómo dice la palabra de Dios, cómo hablan lo bueno siendo pecadores. ¿Cómo podemos nosotros hablar la palabra y al mismo tiempo estar condenando, enjuiciando y criticando al semejante? Es pues lo que a veces el ser humano no entiende. Pero aquí pues está la palabra, aquí está, para que nosotros nos dediquemos a ver la palabra y hagamos conforme la palabra de Dios, no conforme a mí me dé la gana. Porque si yo hago como a mí me da la gana, pues entonces quiere decir que caigo en lo que estoy diciendo, en ser una persona religiosa, que no entiende nada de la palabra de Dios. En Mateo 23 nos dice, 23-24, nos dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Fíjense cómo Dios nos hace una comparación cuando caemos en la hipocresía. Que a veces nos enfocamos en lo menos importante y descuidamos lo que verdaderamente importa, nuestra condición humana pecaminosa. A esa sí no la miramos. A eso sí no. Y hoy la hipocresía y la religiosidad pues van de la mano. Cuando juzgan todo y hacen cosas peores.
y no pueden ver los dones y talentos que Dios pone en el ser humano, siendo personas con doble moral e hipocresía. En este contexto, Jesús nos está diciendo que los religiosos se preocupan por los detalles insignificantes, pero ignoran los pecados más graves. Después, estos pecados graves son como el camello, y en lo que se enfocan es en el mosquito, en algo tan insignificante y pequeño. O sea, que por fijarse en el mosquito no se fijan en el camello, en lo que verdaderamente invade al hombre, que es el pecado grande y grave. La hipocresía implica pues diferentes estándares a diferentes situaciones y se preocupa más por las apariencias que por la realidad. Unos ejemplos podrían ser un político que se preocupa por la corrupción de un rival político, pero ignora la corrupción en su propio partido. Un líder religioso que critica a los demás por sus pecados, pero ignora los suyos propios. Un amigo que se enfoca en tus errores menores, pero ignora sus propios errores graves. Y en conclusión, siendo de esta manera, nunca podremos apreciar lo que Dios pone en el corazón del ser humano y valorar esos tesoros que se llaman dones y talentos. Fíjense cómo al despreciar a una persona no religiosa, a una persona, se puede decir entre comillas, inconversa, porque a veces los inconversos hacen mejores cosas que nosotros. Cuando una persona se enfoca en eso, ¿qué está haciendo? Juzgando y maldiciendo esos dones y talentos que Dios puso en aquella persona. ¿Por qué? Porque al condenar a aquella persona, estamos condenando lo que está ahí en su corazón, esos dones y talentos que Dios ha puesto. Muchas veces nos olvidamos que Dios es el creador de la creatividad y la belleza. Al apreciar los talentos y dones de los demás, estamos reconociendo su obra maestra. Debemos evitar juzgar a los demás por sus creencias o estilo de vida. En lugar de eso, debemos entender y apreciar sus talentos y dones y valorizar la diversidad o expresión de la riqueza de Dios. Apreciar las diferentes formas en aquellas personas, expresar su fe, su creatividad y talentos, expresar gratitud por los talentos y dones que Dios ha puesto en los demás. Les voy a leer en Santiago, Santiago 1:17. Dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde descienden esos dones que el ser humano tiene en su corazón? Desciende de lo alto. Y esos dones y talentos, todo el ser humano los tiene. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando condenamos a un ser humano
cuando una persona no es como nosotros que nos decimos cristianos? ¿Qué estamos haciendo contra aquella persona? Maldiciendo esos talentos y dones que Dios puso en aquel ser humano. Eso estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en el corazón de aquella persona, y eso no es terrenal, no es humano, sino que desciende del cielo, desciende de Dios al ser humano. Por eso dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, que en esos talentos no debe de haber sombra de nada, porque esos talentos y dones se tienen que cumplir. Muchas veces el hombre impide que esos dones y talentos salgan de aquella persona cuando la enjuiciamos, cuando la criticamos. Muchas veces porque ni nuestros propios dones dejamos salir a veces. A veces tenemos un don y ¿qué hacemos? Ay, que por qué hago esto, y que esto que hago no me gusta, y que esto que hago no me trae ganancias. A veces hasta esos dones que Dios pone en nosotros los rechazamos. Y se los puedo decir con toda claridad y con toda honestidad, porque yo aquí estoy para hablar la verdad, yo no estoy para otra cosa. Cuando Dios, yo sin saberlo, cuando Dios había puesto dones y talentos en mí de hablar su palabra, yo que decía antes, yo de loco voy a hablar la palabra. No, eso para mí no. Eso para mí es para gente loca que no tiene que hacer, que no tienen que ocuparse. ¿Y cómo quería yo destruir a aquellas personas que hablaban de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque ni yo mismo aceptaba esos dones que Dios me había dado, que Dios ya había puesto en mi corazón. Muchas veces así estamos, rechazando los dones que Dios nos da. Y no los aceptamos. ¿Por qué? Porque somos personas que no hemos entendido el Evangelio, que no hemos entendido el propósito de Dios. Me voy a Romanos 11 nos dice, (11:36) dice, porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para Dios es todo lo que el ser humano hace. Todo. Sea bueno o sea malo, porque Dios tiene un propósito en todo. Y todo es para Él. Por eso es que Dios lo permite. Dios permite que una persona mala haga cosas malas. Dios permite que una persona buena haga cosas buenas. Pero todo es para Dios. Y todo es por Dios. Pero a nosotros como cristianos, a veces hace alguien algo que no está bien o que no nos gusta, ¿y qué lo hacemos? Luego nos vamos contra Él. Cuando Dios así lo está permitiendo. Cuando Dios, esa es su voluntad, en eso tiene un propósito. A veces una persona mala tiene que hacer algo malo, ¿para qué? Para que yo vea que no tengo que caminar por ese camino. Para que yo vea que debo de cuidar más a mis hijos, que debo de amarlos más, que debo de darles un buen ejemplo, un buen consejo. Para eso, Dios me permite ver aquello malo que hace aquella persona, para que yo a eso le diga a mis hijos
o dé un buen consejo, que no hagan lo mismo. Para eso Dios me pone ese reflejo como un espejo. Es, por ejemplo, Dios me da un espejo para verme. Pues para verme una cana, para verme una arruga, para verme algo, una mugre que traigo. ¿Para qué me lo pone? Pues para que me la quite. Entonces, ese reflejo que Dios pone en el ser humano como personas malas, pues es para algo. Para que evitemos andar como ella, para que evitemos hacer lo que ella hace. Y podamos nosotros darle una palabra de bendición, para poder darle una palabra de exhortación, de un consejo, un ejemplo. Para eso nos pone, pues para que nos ayudemos los unos a los otros. Así como esa persona mala está haciendo algo por mí, que yo vea lo que anda haciendo mal para que yo no lo haga, ese es un ejemplo que me está dando él a mí. Entonces yo se lo debo de devolver dándole un consejo. Es así como nos debemos de llevar los seres humanos. Pero el cristiano religioso pues hace todo lo contrario. Todo lo contrario hace. Vemos que el fruto prohibido el ser humano, ¿qué ve? ¿Qué ve aquí? Fíjense cómo es el mirar del ser humano. Dios pone, como les acabo de decir, para llevar al contexto de esto, Dios pone personas malas. ¿Para qué? Para que yo no haga lo mismo que él. Y eso me sirva a mí de un ejemplo para yo no hacer lo mismo. Bueno, es algo que Dios está poniendo, para bien mío. Entonces, en el huerto, Dios puso el árbol del bien y del mal, del conocimiento. Entonces aquí, ¿qué hace el ser humano? Pues realmente luego lo que ve el ser humano es que el fruto era malo, que el fruto era el pecado, que el fruto era esto y que era el otro. Cuando realmente el fruto prohibido en sí mismo no era malo. ¿Saben lo que verdaderamente fue lo malo? No es el fruto, no es el árbol. Lo verdaderamente malo, lo que fue malo, fue la desobediencia del hombre. Fue la desobediencia. Fue poner su propio pensamiento personal. Fue poner su propia mirada en aquel fruto. Pero en sí fue su desobediencia. No es tanto que el fruto haya tenido ese poder, que haya sido malo, porque Dios allí lo plantó también. Lo plantó con un propósito. ¿Para qué? Para que el ser humano lo respetara y no cayera en su tentación. Pero ¿qué hizo el ser humano? Que desobedeció a Dios. Entonces allí eso es lo que fue malo, no es el fruto. Lo que fue malo fue la desobediencia del ser humano a lo que Dios le había dicho. Así hoy en la actualidad, el mundo no es malo, el mundo es bonito. Lo malo es el ser humano. ¿Cómo trae eso en su corazón? ¿Qué está haciendo el ser humano? Realmente el mundo es bonito, nos da todo. Nos da paz, nos da tranquilidad, nos da oxígeno, nos da estos árboles, nos da esta paz en esta plaza grande, nos da todo. El malo es el ser humano que transforma eso bueno que Dios puso allí y lo pervierte y lo corrompe por causa de la desobediencia, por causa de querer hacer su voluntad y no obedecer la palabra de Dios.
Eso es lo malo, no es el árbol, no es el fruto. Lo malo fue la desobediencia y la rebelión contra Dios. Eso fue lo verdaderamente malo. Dios creó un mundo perfecto y bueno. La desobediencia introdujo al mundo el pecado. Pero el pecado no es algo inherente a la creación humana. El pecado es lo que nos separa de Dios y es la corrupción del mundo. No debemos culpar a Dios por el mal en el mundo, sino debemos reconocer nuestra responsabilidad en las decisiones que tomamos. Porque la religiosidad extrema y la ignorancia pueden llevar a una visión negativa y distorsionada del mundo. El mundo en sí mismo tiene mucho bien y belleza, pero el pecado y la naturaleza humana caída son los que lo dañan. La religiosidad puede llevar a condenar todo lo que es diferente a lo que no entendemos. Percibir el mundo como un lugar completamente malvado, olvidando la belleza y el bien que hay en el mundo. Para que vean cómo el hombre corrompe todo lo bueno de Dios. Todo lo que Dios hizo lo corrompe por su condición pecaminosa. Así es que miren, ¿qué hace el hombre? Muchas veces predica la palabra de Dios, la predica, y al mismo tiempo anda por allá enjuiciando, criticando, maldiciendo, hablando malas palabras, hablando mal todo esto y lo otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo bueno que Dios está poniendo es bueno, lo que Dios está poniendo en su corazón, que es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, ¿de quién es la culpa? Que aquel hombre pues ande haciendo esto. Ya es decisión del mismo, no es decisión del mundo, es decisión de nosotros mismos. Porque si yo aquí estoy hablando la palabra y al mismo tiempo por allá ando criticando, enjuiciando, condenando al mundo o a las personas, entonces, ¿de quién es la decisión? Pues es mía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ando en una forma religiosa. Que nomás estoy hablando de Dios, pero de la boca para afuera, porque en mi corazón lo traigo todo sucio de pecado. Entonces, fíjense cómo andamos en las cosas de Dios y no debemos de caer en ese pecado, no debemos de caer en esa trampa del diablo, porque así lo único que estamos haciendo es dañando la obra de Dios, que son los talentos y los dones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces, esta palabra es para que la analicen, para que la reflexionen, para que la escudriñen y la guarden en su corazón y la mediten muy bien y la hagan conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del mundo. Hoy, para terminar este programa de adoración al Señor, les quiero cantar esta última canción para despedirme y bendiciéndolos en el nombre de Jesucristo. Y pues deseando, más que todo, que tomen en cuenta la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la que les abra los ojos y el entendimiento. Y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Con esta canción me despido, bendiciendo este lugar, bendiciéndolo a todos aquellos que nos siguen por este medio de las redes sociales y hasta donde llegue este canal. Hice esta canción. Necesitaba mi encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestre el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez.
un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Bendiciones.